Bien, la clase de hoy vamos a trabajar con otro, en la clase de hoy vamos a trabajar con otro componente, que es el intent, ¿sí? Lo poco que habíamos visto era que el intent era un componente muy pequeño, pero muy importante, ya que a través de él nosotros podemos iniciar otros componentes, podemos enviar mensajes a otro componente. Y lo que nos dice acá la teoría es lo siguiente. Dice, los intents son el medio de activación de componentes. Es decir, que si yo estoy en una activity, ¿sí? Estoy en un método de una activity, y necesito iniciar otra activity, necesito que se ejecute otra activity, uso un intent. Necesito iniciar un servicio, uso un intent. ¿Sí? Necesito enviar una notificación para que sea capturada por un broadcast, uso un intent. ¿Ah? El único componente que no se inicia con un intent son los content providers, pero los content providers son bases de datos, entonces usaré otras sentencias, otras instrucciones para poder abrir esa base de datos y de alguna manera recorrerla, ¿no? ¿Qué contiene el intent? Se contiene los datos que describen la operación que desarrollará el componente, a quién va dirigido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo creo un intent con la intención de iniciar una activity, el intent va a llevar esa información. ¿Cuál es el nombre de la activity? ¿De qué clase es la activity que quiero iniciar? ¿Sí? Y puede llevar adjuntos datos, ¿sí? Para que desde la activity que inicio, hacer algo con esos datos. Si el intent, perdón, en lugar de iniciar una activity, va a iniciar un servicio, de la misma manera. El intent va a tener información acerca de qué clase es el servicio que voy a iniciar, ¿sí? Cuál es el servicio que voy a iniciar, y también puede llevar información. ¿Estamos? Ahora bien, dice, según el componente que quiero iniciar, los intents se tratan de diferente manera. Por ejemplo, si vos lo que querés es iniciar una actividad, iniciar una activity, ¿sí? Lo que haces es crear el intent y usás este método, start activity, ¿sí? Usás el método start activity, y le pasás el intent, que tiene información acerca de qué activity es la que tiene que iniciar, y qué información le vas a pasar, ¿sí? Es decir, que cuando vos estás trabajando en una activity, así como la activity heredó los métodos onStart, onCreate, onResume, que son los que vimos la clase pasada, hereda también este método, start activity, ¿sí? Entonces, yo previamente creo un objeto de tipo intent, invoco el método start activity y le paso esa referencia al método, ¿sí? Otra forma de iniciar una activity es con este método, start activity for resolve, ¿sí? La diferencia está en que cuando yo inicio una activity, usando este método, start activity for resolve, lo que va a suceder es que inicia la activity, y cuando la activity que inicia se cierra, me devuelve lo que procesó esa activity, lo que hizo esa activity. Supongamos que yo quiero iniciar, esto también es importante, las aplicaciones que tengo en mi teléfono, ¿sí? Están compuestas por activities, y todas tienen una activity principal. Entonces yo puedo iniciar desde una activity de mi aplicación, por ejemplo, la aplicación cámara, por ejemplo, la aplicación teléfono, ¿sí? Entonces yo podría crear un intent indicando que quiero iniciar la aplicación cámara, y me interesaría que después de que el usuario haya sacado la foto, me devuelva los datos de esa foto, ¿sí? De alguna manera, para yo poderlas guardar en un archivo o enviarla a la base de datos. En ese caso podría usar el start activity for resolve, ¿sí? O sea que con el método start activity yo puedo iniciar, o start activity for resolve, yo puedo iniciar cualquier activity que forme parte de mi aplicación, o alguna de las aplicaciones del dispositivo, ¿no? Si quiero iniciar un servicio, recuerden que el servicio es una tarea que no interactúa con el usuario y que se ejecuta en un hilo paralelo al hilo principal de ejecución, ¿no? Entonces, si lo que quiero iniciar es un servicio, hago lo mismo. Creo el intent, en donde le voy a hacer un new de intent, le voy a pasar información acerca de cuál es el servicio que quiero iniciar,
Pero el método que voy a usar para iniciarlo, en lugar de ser start activity, va a ser el método start service. ¿Sí? O otra forma de iniciar un servicio, que ya la vamos a ver cuando veamos servicios, es el método bin service. ¿Sí? Tengo dos formas de poder iniciar un servicio. ¿Sí? Si lo inicio con start service, ese hilo secundario es independiente del hilo principal. ¿Sí? Se puede cerrar el hilo principal y el servicio seguir funcionando, porque están desvinculados. O puedo iniciar el servicio usando el método bin service, y ese servicio está vinculado al hilo principal o al hilo donde lo llamé, de donde invoqué el bin service. ¿Sí? Entonces, si se cierra el hilo principal, el servicio que estaba vinculado a él también desaparece, ¿no? Ya cuando veamos servicios se va a ver mejor. Ahora bien, como un intent es un objeto, ¿sí? Digamos, es decir, tengo en mi framework, en mi API, tengo la clase intent, ¿sí? Y esa clase, como cualquier clase, tiene atributos, tiene constructor, tiene métodos, ¿sí? Entonces, entre los métodos que tiene intent, tiene estos métodos. Tiene, por ejemplo, getIntent, ¿sí? O los métodos onBean. ¿Ah? Estos métodos son los que me van a permitir a mí, desde una activity, por ejemplo, saber qué intent fue la que la inició y rescatar información de ese intent. Todo esto acá es muy general y muy teórico lo que les estoy diciendo. Ahora cuando lo pongamos en práctica les va a caer la ficha, ¿sí? ¿Qué partes componen un intent? ¿Cuáles son las partes que componen un intent? Bueno, antes de eso les quiero mostrar que, ¿se acuerdan que un broadcast, ¿sí? Es un objeto que está preparado para escuchar eventos provenientes del sistema, ¿no es cierto? Y se acuerdan que dijimos en la clase pasada que el sistema operativo, cuando se produce un evento, lo que lanza es un mensaje. Bueno, ese mensaje lo lanza en forma de intent, ¿sí? Entonces, parado dentro de un broadcast, yo puedo saber, puedo averiguar cuál fue el intent, ¿sí? que lanzó el sistema y qué información trae, ¿sí? Acá por eso habla de broadcast receiver. ¿Qué partes forman un intent? Bueno, por un lado el nombre, ¿ah? El nombre que tiene el intent. Es decir, que para poder tener una instancia de intent, tengo que hacer en algún momento un new. Entonces le puedo dar un nombre a ese identificador, ¿no? ¿Qué cosa además tiene? Bueno, cuando hago el new, cuando creo el intent, le puedo pasar en el constructor información acerca de qué componente es el que quiero iniciar. Si es una activity o si es un servicio, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver de qué forma lo pasamos a eso. Si no lo paso en el constructor, también tiene el intent métodos, ¿sí? Que me permiten setearlo, setear la acción que va a tener, ¿no? Y además, otra cosa que pueden llevar los intents son datos. Es decir, yo creo el objeto intent diciéndole qué componente es el que quiero iniciar, pero además le puedo adjuntar un paquete con información que quiero que lleve al componente que voy a iniciar. Para más información tienen acá el link de la documentación Android Developer. Entonces, para poder probar esto, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Pero en lugar de hacer esta actividad que propone acá la presentación, ¿sí? Vamos a hacer otra. Pero vamos a usar esto que tenemos acá como data para poder nosotros construir nuestra propia aplicación. Entonces, la tarea que queremos hacer es esta. En ese proyecto nuevo que les pedí que crearan, ¿sí? Que tiene una sola activity vacía, vamos a agregar después otra activity más, ¿sí? En blanco también. En la primera activity vamos a poner estos componentes. Vamos a poner un mensaje, una leyenda que diga año de nacimiento, un campo de texto para que el usuario pueda poner la fecha, el año de nacimiento, no la fecha, el año, y un botón, ¿sí? Y lo que queremos lograr es esto, que cuando el usuario haga clic en el botón calcular edad, calcule la edad y envíe, mejor dicho, e inicie la otra activity que tiene esta vista, ¿sí? Usted tiene X años de edad. Entonces, ¿qué tarea va a tener el botón? La de, cuando el usuario haga clic acá, calcular la edad, ese valor lo vamos a guardar, ¿sí? Y vamos a tener que crear también un intent
para que inicie la otra activity, y le vamos a adjuntar a ese intent la edad. De manera tal que cuando se inicie la otra actividad, ¿sí?, muestre este mensaje, y desde la activity muestre ese dato que le mandé adjunto a través del intent, ¿sí?, la edad que tiene esta persona. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, estando en su proyecto, ¿sí?, fíjense, asegúrense, mejor dicho, una vez que están en su proyecto, de estar trabajando en modo project, es más cómodo, y vamos a ir, perdón, a nuestro proyecto, que en mi caso se llama Probando Intent, a la carpeta app, la carpeta source, la carpeta main, y en qué carpeta tengo la vista. ¿En dónde está la vista? Yo quiero modificar la vista para que tenga este aspecto, ¿sí? Voy a trabajar sobre esta primera activity, ¿sí? ¿En qué carpeta está eso? ¿En dónde tengo? En res, en layout. En res. ¿O no? Layout. En res layout, exactamente. Y acá tengo la vista que está guardada en este archivo XML, ¿sí? Activity-main XML. Esa es la vista, yo hago doble clic, que está asociada a la única activity que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo hasta acá? Ahora bien, esta activity, esta vista, perdón, tiene solamente un componente. A ver, yo voy a tratar de achicar esto para acá. Un solo componente, que es un mensaje que dice Hello World. ¿Ok? Me está molestando esto. Ahí. Lo amplío acá un poquito más. ¿Ven? Ahí tiene un solo componente, que es Hello World. Entonces yo quiero cambiar esta vista para que tenga este aspecto, ¿sí? Entonces, cuando yo creo una vista, ¿sí?, cuando creo una vista, lo primero que tengo que establecer es qué contenedor voy a usar, qué tipo de contenedor voy a usar. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al contenedor que elija, es cómo va a organizar a los componentes que yo ponga acá adentro, ¿sí? Ya cuando veamos vistas en profundidad, van a ver que tienen contenedores que permiten que cuando yo ponga componente, los ponga, por ejemplo, uno al lado del otro, ¿sí? O uno debajo del otro, ¿sí? Hay otros contenedores que me permiten, por ejemplo, crear una grilla imaginaria y poner componentes en base a esa grilla, como cuando ustedes creaban tablas en HTML, ¿sí? Y hay otros componentes más avanzados, exactamente, otros contenedores más avanzados, layout, se llaman, que me permiten a mí que yo pueda poner los componentes en la posición que yo quiera, ¿sí? En posiciones relativas a otro componente. Ahora, una vez que establecí el contenedor, lo que hago es poner estos componentes. ¿Cómo se llaman estos componentes? Bueno, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en Java de escritorio, el componente que mostraba una leyenda se llamaba JLabel, ¿no? Era una etiqueta, ¿sí? Bueno, acá se llama este componente TextView. Este es un componente TextView. ¿Cómo se llama este componente, ¿sí?, que se comportaría como un text field? Bueno, acá se lo conoce como editText. EditText, ¿sí? Este sería como es un campo de texto, sería como un text field de Java de escritorio. Y el botón se llama, en lugar de llamarse JButton, como en Java, es botón directamente, es un botón. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? En esta otra vista, esto no es ni más ni menos que un text view, porque es un texto, es un mensaje, digamos, una agenda, un text view, ¿sí? Bueno, ¿y cómo armo esto? Bueno, vamos a ir a nuestro Android Studio, y lo primero que voy a hacer es borrar este componente que tengo acá. Puedo hacerlo de diferentes formas. Puedo seleccionarlo acá y pulsar suprimir, o puedo ir a modo código, ¿sí? Fíjense que hice clic acá en la pestañita código, y observen esto.
Fíjense que esta etiqueta XML que ustedes tienen acá con estas propiedades es el contenedor elegido por defecto, ¿sí? Este contenedor es un constraint layout y es uno de los contenedores de última generación, ¿sí? Es uno de los contenedores que les permite a ustedes poner componentes en posiciones relativas a otro componente, ¿ok? Tanto el contenedor como los componentes que yo pongo tienen propiedades, que las vamos a desarrollar en profundidad cuando veamos esta unidad de vistas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para que ustedes vean, acá tienen dentro de este contenedor, ¿sí? Dentro de este contenedor, tienen dos propiedades que tienen todos los componentes, que tienen todos los elementos que son view. Acá es importante que ustedes sepan que en Android llamamos view tanto a los contenedores como a los componentes. Todos son view, ¿sí? Ahora, todos los view tienen esta propiedad, ancho y alto, ¿sí? Cuando yo en la propiedad ancho pongo el valor matchParent, estoy diciendo que el ancho va a ser el de todo el padre, ¿sí? La otra propiedad que yo podría poner, ¿sí? Es, por ejemplo, wrapContent, esa es la otra propiedad, ¿sí? Que ya vamos a ver qué significa. Entonces, lo que generalmente uno quiere es que el contenedor ocupe todo el ancho y el alto del display, de la pantalla, ¿no? Por eso pone matchParent. Ahora, si vamos a los componentes, como por ejemplo este caso, el TextView, también tiene esto, el ancho, el alto, ¿sí? Y fíjense, si yo pongo en un TextView, por ejemplo, ancho, la propiedad matchParent, significa que este componente va a ocupar todo el ancho del contenedor en donde está metido. Fíjense que si voy a vista diseño, fíjense que en matchParent, ¿ven? Ocupa todo el ancho. En cambio, si en lugar de poner matchParent pongo wrapContent, ¿qué va a suceder? Ese componente se va a extender lo necesario para que entre lo que tiene que hacer, lo que tiene que mostrar, lo que va a contener. Como este componente es un TextView, que en la propiedad text tiene el texto que va a mostrar, el wrapContent va a hacer que el TextView tenga el largo, ¿sí? Mejor dicho, el ancho, del texto Hello World, ¿ok? Lo mismo en alto, ¿sí? El alto necesario para que se muestre este texto. Hay otras propiedades que podrían tener los componentes de tipo TextView, como por ejemplo, font size, el tamaño de la fuente, el color de la fuente, ¿sí? Estas otras propiedades son las que le indican al contenedor en dónde está ubicado este componente, ¿sí? En dónde está ubicado este componente. Cuando veamos vista, vamos a ver en detalle estas propiedades, pero para no complicarnos la vida, lo vamos a manejar ahora en el modo diseño, ¿sí? Observen esto. Les decía que yo este componente lo puedo borrar con solo hacer un clic y suprimir, o voy a código y puedo borrar todo este componente TextView. Selecciono la etiqueta TextView, vieron que arranca acá el TextView y termina acá con barra, corchete acodado, lo puedo seleccionar y suprimir. Y ya desapareció el componente, ¿sí? Acá a la derecha, ustedes tienen el blueprint y tienen acá este zoom para que puedan acercar o alejar el área de trabajo, ¿no? Eso lo manejan a su gusto. Entonces vamos a crear algo parecido a esto que queremos mostrar acá, ¿sí? Queremos un TextView que diga año de nacimiento y debajo ese edit text, habíamos dicho. Entonces, primero, vamos a poner, fíjense que acá tienen la paleta a la izquierda, está la paleta con los componentes, agrupados, miren. Componentes comunes o de uso más común tienen TextView, botones, ¿ves? TextView, button, ImageView, CircleView, priming container, scroll view, son componentes de uso más frecuente. Si no, los tienen clasificados por categoría. De tipo texto, tienen acá TextView. Este plain text es el edit text, ¿sí? Este plain text es el edit text. O pueden poner un plain text con el aspecto de password, ¿sí? Entonces hace que cuando automáticamente ustedes pongan un valor, aparezcan oculto, ¿sí? Son parecidos los componentes a los que pueden usar en HTML, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver. Bueno, entonces, lo primero que queremos es un TextView.
tomo el componente TextView y lo arrastro, ¿sí? Y acá es importantísimo lo siguiente, darle una ubicación, ¿sí? Puede ser una ubicación física o relativa. Fíjense que acá en este caso, por defecto, esto quedó anclado al centro. ¿Ven? Esas rayitas que se forman así, como resorte, indica que esto está centrado. Si yo lo quiero desanclar, ¿sí? Puedo hacer un clic en el cuadrito, ¿sí? Quiero ver si me lo muestra acá a la derecha. No lo tengo. Bueno, puedo hacer un clic en el cuadrito de arriba, suprimir, ¿ven? Y lo desanclé de arriba. Lo mismo puedo hacer el de la derecha y el de la izquierda. Yo voy a poner control Z, deshacer, y lo único que voy a hacer es desanclarlo de abajo, ¿sí? Toco el cuadrito ese, suprimir, lo desanclé de abajo. Entonces le digo, mira, quiero manualmente que esté más o menos por acá. Perfecto. Ahí ya puse, fíjense que acá ahora tiene una altura, ¿sí? Fija, de 240 píxeles, ¿sí? 240. Ya vamos a modificar el texto y todo, pero quedó centrado horizontalmente. El componente que quiero poner abajo es un editText. El editText es este, plain text. Rastro, o acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Está centrado horizontalmente, uy, lo centró verticalmente. Centrado verticalmente, no quiero. Ahí lo tengo, control Z y deshizo. Yo esto quiero que quede anclado, yo quiero que este editText esté debajo de ese TextView. ¿Cómo hago eso? Bueno, tomo el control que tiene acá arriba, vieron que está, al estar en blanco el circulito significa que no está ubicado en relación a nadie desde arriba. Entonces le digo que acá arriba, y la parte de arriba de este editText está abajo de ese TextView. Y después lo acomodo donde quiero que quede. ¿Sí? Y hago lo mismo ahora con el botón. Vamos a tomar, perdón, el botón, y el botón hago lo mismo. Tomo el botón, lo traigo a la hoja de trabajo, al modelo, y lo arrastro. Digo, esta parte de arriba está anclada abajo del editText, ¿sí? Y acá abajo, y podría anclarlo abajo, entonces fíjense que queda centrado el botón con respecto al editText y a la parte inferior, ¿sí? Del display. Ahora bien, una vez que puse esos componentes, tengo que hacer lo siguiente. Cambiarle las propiedades. Me gustaría que tanto el editText como el TextView, perdón, como el editText ocupen todo el ancho, ¿sí? Y algo fundamental, y acá el botón también tengo que cambiarle el nombre, el texto que tiene adentro, ¿no? Y algo fundamental es esto. Yo voy a querer, ¿sí? Primero, estamos conscientes que estamos diseñando la vista nada más, ¿sí? Acá lo único que diseñé fue la vista. Ahora, esta vista está relacionada con ¿qué otro componente? Dijimos. ¿Con qué está relacionada la vista? Con el activity. Con la activity, perfecto. Bien, entonces, la que va a tener toda la lógica va a ser la activity. Entonces, ¿qué me va a interesar a mí? Y me va a interesar lo siguiente. Desde la activity me va a interesar, primero, poder acceder a este editText y poder obtener de ahí el año de nacimiento de la persona. ¿Qué más me va a interesar? Y me va a interesar desde la activity también poder acceder al botón. ¿Para qué? Para ponerle acá, usando Java, un listener para que reaccione cuando el usuario haga clic en ese botón, ¿sí? Tomando el dato que hay en el editText, calcular la edad y pasar ese valor, ¿sí? Y a través del intent que va a iniciar la segunda activity, ¿sí? Entonces, como me va a interesar desde la activity acceder a estos componentes, ¿sí? Al editText y al botón, lo que voy a tener que hacer, ¿sí? Cuando estoy diseñando la vista, es ponerles un ID, un identificador a esos componentes, para que yo los pueda referenciar desde la activity. ¿Cómo hago eso? Bien,
Una vez que armaron la vista, lo que hacemos es, vamos a modo código. Y vamos a chequear lo siguiente. Vamos a decirle, ¿sí? Porque por ahí queda más bonito. Primero, a este text view le vamos a cambiar el texto, ¿sí? Si bien le puedo cambiar después el tipo de letra, el color, lo vamos a dejar así con el tipo de letra que tiene y el tamaño que tiene, y tiene que decir acá año de nacimiento. ¿Sí? Esa es la primera modificación. De nacimiento. Este es el text view, la leyenda que tengo acá arriba. Vuelvo a repetir, a esta leyenda no me va a interesar accederla desde el activity. ¿Sí? Sí me va a interesar acceder desde el activity al contenido de ese edit text. Entonces, vamos al edit text. Y fíjense, el edit text tiene que tener un ID. Fíjense cómo lo puso el ID, con esta propiedad. Android.id, ¿sí? La propiedad ID. Y miren cómo le doy un ID. Arroba, más ID, barra, y ahí le pongo el nombre. ¿Sí? El identificador. ¿Puedo dejar ese que me generó automáticamente Android Studio o le puedo asignar uno yo manualmente? Vamos a ponerle a este, acá es año de nacimiento lo que va a poner el usuario. Entonces le vamos a decir que este es un editex, qué sé yo, año. ¿Sí? Podría ser. Editex, año. Y al editex le vamos a decir que el ancho sea match parent. ¿Sí? Perdón. Si bien digo, el ancho match parent, que sea el ancho de todo el padre. Y el alto, el que necesite. ¿Sí? A ver si me lo acepta acá. Fíjense que el editex ahora ocupa todo el ancho. ¿Sí? Todo el ancho. Pero me está dando acá, ¿sí? Un error y me dice que el tamaño es demasiado pequeño. A ver si me fijo acá en la notificación. El tamaño es demasiado pequeño. ¿Sí? Dice el alto del ítem por defecto, ¿sí? Es de 45 dp. Debería ser 48 o más el alto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ir a código y decirle, mira, el alto en este caso, en lugar de decir que se acomode, esto les va a pasar acá en el edit text, ¿sí? El alto, en lugar de que se acomode de acuerdo al ancho, le vamos a poner en literal el ancho, el alto que quiero que tenga. En este caso, a ver si con 48 dp es suficiente. Voy a modo diseño. Fíjense que acá dejó de darme el error. ¿Sí? Bueno, vamos al botón. El edit text tiene el ID, tuvimos que corregir el alto, y el tipo de entrada, acá yo puedo sugerir en tipo de entrada que sea de tipo number, por ejemplo. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir. ¿Qué hace que yo ponga en input type que el tipo de entrada es number? Lo único que va a hacer es que al usuario, cuando haga foco en ese campo, aparezca el teclado numérico, nada más. Pero nada quita que el usuario cambie el teclado numérico, pero el alfanumérico y ponga letras. ¿Sí? Esto no valida, solamente sugiere en el dispositivo, activa por defecto, automáticamente en el dispositivo el teclado numérico, nada más. Pero no valida, no va a chequear, no va a dar error si el usuario pone letras en lugar de números. ¿Sí? Nos sirve para validar. Ahora, con respecto al botón, ¿sí? Con respecto al botón, fíjense que también tiene un ID. ¿Vamos? Por defecto. Le vamos a poner un ID más significativo. Este botón es el botón que dice en la fotito, calcular edad. Bueno, le podemos llamar calcular. DT de botón, calcular. El ancho está bien, que tenga el ancho sea el del texto, ¿sí? Del botón que va a ser calcular edad. ¿Sí? Por ahí un botón más ancho, bueno, depende del diseño que ustedes quieran hacer, ¿no es cierto? En este caso, si yo lo dejo así, al ancho como wrap content, ¿sí? El ancho del botón es el largo del texto, ¿sí? Lo adecuado para que entre el texto calcular edad, ¿no? Ahora, ¿por qué me está dando error? Porque entre estas propiedades que puso acá abajo, que son las que determinan la ubicación de este botón dentro de la vista, ¿sí? Fíjense
que acá hace referencia al edit-text, hace referencia a un componente cuyo ID es edit-text, text. Pero ¿qué pasa? Yo a ese edit-text le cambié el ID. Fíjense que se llama año. Por eso me está dando error. Entonces lo que voy a hacer es decirle, bueno, que haga referencia, este está, joder, el edit-text, año. ¿Ah? Ahí está. Eso lo ponen porque se asoció antes desde el diseñador, Claro, ¿no? exactamente. ¿Por qué me lo pone? ¿Por qué me dio el error? Porque, claro, yo en modo diseño, cuando lo arrastré, se generó automáticamente. Exactamente. Cuando estaba en modo diseñador, automáticamente puso esos ID y esas propiedades. Luego, cuando entré a modo código y la modifiqué, bueno, tuve que cambiarlo porque no me lo hace automáticamente. ¿Eso solo quiere decir que está alineado ahí o quiere decir que está asociado a ese No, campo? quiere decir que está alineado ahí. Ah, Quiere decir que este botón está debajo de este edit-text. ¿Sí? está bien. En, La vista en, nomás. en esa, ¿cómo? La vista nomás. En la vista nomás, sí, en la vista nomás. En la vista. Sí, señor, en la vista. Vieron que yo les comentaba recién, bueno, les voy a mostrar el camino largo. ¿Sí? Bueno, sería interesante que ustedes hasta aquí tengan armada esta parte de la vista. ¿Mm? Voy a pausar. Bien. Una vez que tenemos modificada la vista de la primera activity, vamos a crear otra activity. Cuando creo una nueva activity usando el asistente, ¿sí? Automáticamente me crea la activity y la vista asociada. Es decir, me crea el archivo Java y el archivo XML. ¿Cómo hago para crear esa nueva activity? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Parados, ¿sí? En nuestro paquete Java, esperen que voy a correr esto para allá para que se vea, parado en el paquete en donde tengo mi main activity, ahí voy a hacer clic secundario, nuevo, activity, y voy a elegir allí empty activity. Lo mismo que elegí hoy, activity vacía, empty activity. Clic, y acá me dice, bueno, ¿qué nombre le vas a poner a la activity? Y bueno, puedo poner el nombre que quiera. Vamos a poner a este, ¿qué función tiene esta activity de mostrar la edad? ¿Sí? Entonces le vamos a poner mostrar edad activity. Fíjense que el nombre que identifica la clase, no se olviden nunca que esto es una clase, entonces sigo el mismo estándar de los componentes Java. Primera letra en mayúscula, si hay más de una palabra, primera letra de cada palabra en mayúscula, no me olvido de eso. ¿Sí? Y él me dice, te voy a generar un layout, voy a generar una vista, ¿sí? Que va a llamarse así, activity-mostrar-edad. ¿Sí? Si querés, cambiarle el nombre, si no, déjala así. El lenguaje que vamos a usar para el activity va a seguir siendo Java. ¿Mm? Finalizar, y observáis que se les genera automáticamente, ¿sí? Se genera automáticamente la activity y se va a generar la vista. Pero esperen, ¿sí? Si les da error la clase R es porque algo hizo mal. ¿Sí? En algo me equivoqué generalmente en los archivos de XML. En este caso me da error porque todavía estaba armando el proyecto, ¿sí? Estaba construyendo todo. ¿Qué sucedió cuando hice esto, cuando creé la activity? Me creó la clase Java, mostrar edad activity. Acá la tengo, ¿ven? Con su propio, ya sobrescrito el método onCreate. Me generó automáticamente la vista. ¿Sí? Mostrar edad. Vacía, ni siquiera el Hello World me puso. Y otra cosa que hizo, importantísima, es que, ¿se acuerdan que dijimos que cada activity que yo agregue a mi proyecto la tengo que registrar en el manifiesto de Android? Bueno, fíjense que si abro el Android Manifest, ¿sí? Tengo la activity esta, que es mostrar edad activity, y después tengo la otra activity que ya se había creado originalmente cuando creé el proyecto, main activity. ¿Sí? Esta activity, main activity, tiene más propiedades acá, como intent filter, porque es la activity principal. Este intent filter le dice, esta es la activity principal, ¿sí? Y acá les dice que es la que quiero que se ejecute ni bien inicio la aplicación, ¿no? Estas propiedades que tienen el intent filter identifican a main activity como la activity principal. ¿Sí? Vieron que todo eso sucedió
cuando usé el asistente, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a cerrar estas pestañas, como para que no me molesten, y me voy a quedar en la vista de la segunda activity. ¿Qué componente es el que voy a poner acá en la segunda activity? ¿Qué componente pondré acá? Les dije hoy, pero bueno, a ver si se acuerdan. ¿Qué componente pondré para poner esto? ¿Pero en la vista estamos? En la vista, en la vista. ¿Qué componente agrego acá? Un text view, profe. Un text view, exactamente. Un simple text view. Lo arrastro, lo coloco, fíjense que por defecto me lo centra, lo dejo así. Es más, si me voy a código, observen esto, ¿sí? El texto que le pone por defecto es este, text view, le puso, ¿eh? Acá puedo dejar el texto que quieras. Total, yo después, ¿qué voy a querer hacer? Y lo que voy a querer hacer es, después, desde la activity que está asociada a esta vista, voy a querer modificar ese mensaje para que muestre esta leyenda. Usted tiene tantos años de edad. ¿Se entiende? Entonces, el texto es lo de menos, ¿sí? Le puedo dejar esa leyenda que tiene. ¿Sí? Le puedo dejar esa leyenda. Ahora, lo que sí me interesaría es ponerle un ID. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo lo quiero acceder desde código, desde Java, quiero acceder a este componente y modificarle dinámicamente el texto, la propiedad de este texto. Entonces le vamos a poner un ID. Si bien ya tiene un ID, le vamos a poner un ID más representativo. TB, le voy a poner por TextView, qué sé yo, mensaje. ¿Sí? Un nombre representativo. TB, mensaje. Bien, genial. Ya tengo armada la segunda vista. ¿Sí? Tengo armada en XML la vista principal, ¿sí? Y lo que queremos hacer es que cuando el usuario haga clic en el botón calcular edad, viaje a la segunda activity y muestre la edad. ¿Sí? Y vamos a suponer que todo se va a hacer en el escenario ideal, en el que el usuario pone un número, ¿sí? Se va a poder calcular. Ya vamos a ver cómo haríamos para después poner restricciones. Bien. Ya lo saben hacer, así que no habría problema. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a programar la funcionalidad de esa vista. Me voy al main activity, ¿y qué voy a hacer acá? Desde esta activity, yo quiero acceder por código, para ubicarlos estoy parado acá en la activity, ¿sí? En mi activity main Java. Desde acá voy a querer acceder, dijimos, tanto al edit text como al botón, ¿sí? Para saber si el usuario hizo clic o no. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Vuelvo a repetirle, yo le voy a mostrar el camino largo. Hay formas de hacerlo mucho más sencillo a esto, pero si yo entiendo el camino largo, después todos los atajos que existan se van a entender. Cómo se comportan por detrás. Entonces, lo primero que voy a hacer es, de alguna manera, ¿sí? En Java, voy a instanciar objetos que representen, ¿sí? Voy a necesitar instanciar en Java un objeto que represente al edit text y un objeto que represente al botón, ¿sí? Entonces, si bien en XML yo tengo esas etiquetas edit text, text view, button, también tengo en el API de Java clases que representan a esos componentes, ¿sí? A esos views. Entonces, ¿qué hago? Estando acá, los voy a poner como atributos de la clase MainActivity. Si son atributos, los vamos a poner como privados, y me voy a crear un atributo de tipo editText, que se llame editText. Pueden tener el nombre que le ponga acá a la variable atributo, no necesariamente tiene que ser el mismo nombre del ID que le pusieron. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente tiene que llamarse así, como le puse acá. No me acuerdo. Que le puse ET año, ¿sí? No necesariamente tiene que llamarse igual, ¿sí? Voy a poner lo mismo, pero no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Pero por ¿Sí? convención, profe, lo podemos poner así. Y por convención lo pueden poner así, es más fácil que después se acuerden también, ¿sí? Qué nombre, qué ID tienen, ¿no? Después, voy a poner como privado también, ¿a qué otro componente quiero acceder?
¿De qué tipo es el otro componente al que quiero acceder desde acá, dijimos? El Desde botón. al botón, ¿sí? Que es de tipo button. Fíjense que la clase, el nombre de la clase, es el mismo nombre del componente. Si el componente acá, la etiqueta es TextView, tengo en Java la clase TextView. Si tengo el componente editText, tengo en Java la clase editText, ¿sí? Button y el nombre, ¿no? Acá es de tipo... este es nuestro botón, bien dicho. Y se llama BT Calculator. Si acá, ¿se acuerdan que si me da error acá es porque tengo que importar la clase? Al Enter, y la importo automáticamente. Tengo acá. Fíjense que todos los componentes están generalmente en el paquete Android Widget, ¿sí? Tengo dos variables de tipo editText, de tipo componente, una editText y otra button. Pero esas variables no están inicializadas. Lo único que hice es declarar esas variables. ¿Cómo las inicializo? Bueno, miren, vamos a hacer un método acá, y como en el main activity tienen el método onCreate, vamos a hacer un método privado, porque total lo vamos a hacer acá adentro, que se llame inicializar vista. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir que a nuestro botón Edit Text año lo quiero inicializar con un objeto que represente a este Edit Text, ¿sí? A este Edit Text. ¿Cómo hago eso? Bueno, la activity tiene un método que se llama así, find view by ID. ¿Y qué le paso acá? El ID que tiene en la vista, ¿en qué vista? En esta, activity main, ese componente. ¿Y cómo accedo a ese componente? Bueno, lo accedo a través de la clase R. Esta clase R, hace referencia a todos los recursos que ustedes tienen, ¿sí? Layout, drawables, ¿sí? Fíjense, yo pongo R punto, ¿sí? ¿Ven? Yo acá puedo acceder a todos esos componentes, a todos esos recursos, perdón. Entonces, R punto ID punto, y acá pongo que el componente, voy a acceder a un recurso cuyo ID es, y se llama editText año, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando se ejecute este método, va a crear un objeto de tipo editText que va a referenciar a ese componente editText que tiene en la vista. Lo mismo voy a hacer con botón. Voy a inicializar la variable btCalcular, y voy a decir find view by ID, r.id, y voy a referenciar al botón cálculo. Ahí está. Ustedes dirán, pero si tengo 300.000 componentes, nunca van a tener 300.000 componentes. Si tienen muchos componentes en la vista y quieren acceder a cada uno de ellos, y sí, una forma es esta. Después van a ver que está lo que es view binding, que nos va a permitir bindear de manera automática el componente sin necesidad de hacer esto, de tener que ir rescatándolo uno por uno, ¿no? Puedo usar un objeto que se encarga de hacer este bindeado automático. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Fíjense que estoy desarrollando todo acá en el inicializar vista. ¿Qué lógica aplicarían acá ustedes? A ver, ¿qué harían ahora? Ustedes ya acá tienen referencia al editText, tienen referencia al campo de texto y tienen referencia al botón. ¿Qué harían ahora ustedes? No hace falta que me lo digan en código, pero sí con sus palabras. Bueno, yo ahora haría que tal cosa. Y que en el on-click del botón tome el dato y después haga el cálculo. Bien, o sea que lo que tendría que hacer ahora es de alguna manera calcular escuchar el evento de clic sobre el botón, ¿sí? Para que cuando el usuario haga clic ahí, tomar los datos del editText, ¿no? Calcular la edad y qué más. Una vez que calcula la edad, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué querría hacer yo?
porque no la tengo que mostrar. La otra vista. Mostrar. Iniciar la otra activity y enviar esa edad, ¿sí? Y ahí termina mi responsabilidad acá. Termina la responsabilidad de esta activity. Entonces, ¿cómo le puedo poner un listener a este botón? Una forma, la forma larga, es esta. Botón calcular, punto, on, listener. Se me mezclaron todos los lenguajes de programación. Bueno, es setOnClickListener, y el método setOnClickListener espera un objeto de tipo onClickListener, espera un objeto manejador del evento. Pero yo pongo esto, enter, ¿sí? Y acá pongo on. OnClickListener. Bueno, no me lo genero. Bueno, acá espero un objeto de tipo onClickListener. Entonces hago un clic, new, onClickListener, enter, y automáticamente, fíjense, me crea, ¿cómo se llama esto? Cuando hace el new de una clase, ¿sí? Es medio raro esto, pero ¿qué estoy creando acá? ¿Una qué? A ver, programadores. ¿Una instancia? Estoy creando una instancia, pero a la vez estoy redefiniendo de esa instancia el método onClick. ¿Sí? Esto se llama clase interna. Estoy creando una clase interna, ¿sí? Una clase interna anónima. ¿Por qué anónima? Porque no tiene nombre la clase, porque en este paso la estoy creando y estoy diciendo que extiende de onClickListener y redefine este botón, pero nunca le doy un nombre a la clase. ¿Sí? Ya después vamos a hablar de clases internas. Estoy creando una clase interna que redefine el método onClick. ¿Qué voy a poner acá en el onClick? La tarea que quiero que se haga si el usuario se clica en ese botón. ¿Y pues qué tarea quiero que haga? Bueno, la que quiero que haga es que rescate el año de nacimiento, calcule la edad y llame a la otra activity. ¿Sí? ¿Y cómo llamo al año de nacimiento? ¿Cómo obtengo el dato que está en ese edText? Igual que como lo hacían en Java, de escritorio, con el textfield. ¿Se acuerdan que tenía el método getText? ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Yo tomo el objeto editText año, punto, y fíjense que tiene el método getText. ¿Eh? Y ese método getText no me trae un string como sucedía en Java, me trae un editable. Pero bueno, yo lo puedo obtener, puedo hacer que me lo devuelva en formato string, ¿no? Pero básicamente, si yo digo getText, me trae en forma de texto, ¿sí? El dato que el usuario ponga acá. Que en el mejor de los casos tendría que ser un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pongo? Hasta acá lo tengo como editable. Le puedo decir que a esto, tu string, y ya lo tengo como string. ¿Sí? Entonces yo acá podría decir que acá tengo el año de nacimiento, pero lo tengo como string. ¿Sí? Ahí tengo año, pero lo tengo como string. Pero yo lo necesito para hacer el cálculo, lo necesito como entero. ¿Sí? Necesitaría como entero el año de nacimiento. ¿Cómo hago para poder parsear ese string año a un entero? ¿Cómo hacían ustedes en Java de escritorio? ¿Se olvidaron? Punto parse. ¿Qué cosa? Para parsearlo había una propiedad que se llamaba punto parse, o para castearlo teníamos que poner paréntesis y el wrapper Bien. digamos, si es int, va int con mayúscula, ¿no? Bien, hay una ensaladita ahí, pero primero, vamos a diferenciar esto. ¿Qué es castear? ¿Qué es castear? Cuando quiero convertir un dato en otro tipo, pero tienen que ser familia para que los puedas castear. ¿Sí? Tendrían que ser número los dos, ¿sí? ¿Estamos? O ser, no sé, tener una relación de familiaridad. Ser persona y empleado, ¿sí? Tienen que haber una familiaridad. Y entre string, que es un string, que es un objeto, e in, no hay ninguna parentesco, entonces no lo podrías castear. Entonces, ¿a qué se le llama parsear? Cuando ustedes a un string, a una cadena, la quieren convertir en otra cosa.
Por eso hablamos de parseo acá. Y sí, hay un método, .parse, pero ¿qué clase tiene ese método? Él mencionó ahí una clase wrapper que es integer, ¿sí? Entonces, como lo que yo quiero parsear, el string que yo quiero parsear contiene un entero, entonces lo más adecuado es que use de integer el método parseInt, ¿sí? A ese método yo le puedo pasar el string que tiene el número que quiero parsear, que es año, y él me lo convierte en entero. Entonces, ya ahora sí, podría calcular la edad. Yo podría tener ahora acá una variable edad. ¿Y cómo calculo la edad? Tomás el año actual y le restás el año que viene. ¿El año que viene? El año que viene ahí del string, ¿no? Ah, el año que, está bien, el año de nacimiento. Entonces, podría ponerlo literalmente así. A 2022 le resto año de nacimiento, ¿no? Podría ponerlo así, tranquilamente, ¿no? O podría de alguna forma obtener el año actual, ¿sí? Podría ver si me lo permite, porque si no esto va a servir, esta aplicación solamente va a servir para este año. A ver, local, date.now, ¿sí? Ese me devuelve la fecha. Punto, Year, ¿no? get, El día. creo que year te devuelve el año, ¿no? Así. Entonces yo podría decir que acá el cálculo debería ser así. En lugar de 2022, podría hacer eso, a ver si funciona. Menos. Esto debería ser 2022. Debería, vamos a ver si funciona. Bueno, ¿y ahora qué tendría que hacer? ¿Qué nos quedaría hacer? Mandar el resultado a la vista. Mandar el resultado, claro, a este resultado, mandarlo a la segunda activity. ¿Sí? Y ahí está la teoría esta que tenemos acá. ¿Cómo tengo que hacer? Según esto, me dice, mira, lo primero que tenés que hacer, ¿sí?, es crear un intent. En ese intent tenés que pasar dos parámetros. En el primero, la referencia del contexto, es decir, desde dónde estás creando ese intent. Y segundo, la clase que representa el componente que vas a llamar. ¿Sí? Es decir, o la activity o el servicio que tenés pensado llamar. Bueno, a ver, vamos hasta acá. Entonces, según esto, tendríamos que hacer así. Crear un intent, crear una variable, intent i igual a new intent, y me dice, como primer parámetro, acá puedo poner alt enter para que me importe la clase intent. Intent tiene constructor sobrecargado, es decir, puedo crear un intent sin nada y después setearle el contexto y a quién quiero llamar, la acción, digamos, o puedo poner acá, por parámetro del constructor, la referencia de contexto, es decir, desde dónde lo estás llamando. Y lo estoy llamando desde, ¿cómo se llama esta activity? Main activity.this. Lo estoy llamando desde esta activity. Segundo, la clase de la activity a la que quiero ir. ¿Sí? ¿De qué clase, o cómo se llama la clase de la activity a la que quiero ir? ¿Qué nombre tiene la clase de la otra activity? ¿Cómo se llama? Mostrar edad, creo que era. Sí. Acá se ve en el panel izquierdo. Mostrar edad activity se llama, ¿no? Entonces acá pongo la clase. Pongo mostrar edad activity, ¿sí? Y para decirle qué es la clase, que estoy pasando la clase, punto class, ¿sí? Esta es la clase. Bien, ya tengo el intent creado. Ahora, vamos a leer acá. ¿Qué me dice? Dice, una vez que creaste el intent, podés adjuntarle datos extras, ¿sí? Es decir, la clase intent tiene métodos como, por ejemplo, putExtra, a través de los cuales podés enviar un dato, ¿sí? Y después que le decís al intent qué dato vas a enviar, usa el método startActivity para iniciar esa activity. Entonces,
¿Cómo hago? Me vuelvo acá. Entonces me dice, bueno, ya tenés el intent. Genial. Le vamos a enviar, le vamos a adjuntar a ese intent usando algún método como put extra. Miren, put extra. ¿Y cómo se usa el método put extra? De esta manera, tiene dos parámetros. En el primer parámetro le pones la clave, los valores que vos guardás en el intent se guarda en pares ordenados. Clave, valor. ¿Sí? Como si fuera un mapa. Entonces, el primer parámetro es la clave, el identificador del dato, y el segundo es el dato que vos podés mandar. Y el put extra está sobrecargado, es decir, que podés mandar cualquier tipo de dato. ¿Sí? Yo voy a mandar, vamos a poner put extra, ¿sí? Le puedo poner como clave, ¿cuál sería un identificador o nombre de clave idóneo para el dato que yo quiero mandar? ¿Edad? Edad, o sea, ¿qué vas a mandar para allá? La edad, entonces le ponemos edad, ¿sí? Coma. Y el segundo parámetro es el dato que vas a mandar. ¿En qué variable está guardado el dato que voy a guardar, que voy a enviar? En edad. En edad, en la variable edad, esta que está acá, ¿sí? En la variable edad. ¿Qué tipo de dato entonces está viajando ahora? Un int. Un int, perfecto. Bueno, entonces, hasta acá lo único que hice es crear un intent que lo único que tiene es información de dónde lo estoy llamando, a dónde va a ir, qué va a llevar, pero nada más. Ahora, para que ese intent, para que se inicie la segunda activity, yo pongo así, invoco este método, start, este es un método querer activity. Start activity, y paso el nombre del intent, ¿sí? ¿Cuál es el intent? ¿Cómo se llama mi intent? Y. Y listo. Eso sería todo. ¿Sí? Pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. ¿Cuándo se ejecuta este método de inicializar vista? Nunca. Nunca. ¿Desde dónde lo debería llamar? ¿El botón? No. ¿Cuándo se tendría que ejecutar este método de inicializar vista? Cuando se inicia en el onCreate, Claro, yo debería, ¿sí?, hacer que después de que o sea, una vez que se ejecute el onCreate, que es el que ya sabe cuál es la vista que está asociada, ahí llamar después al método inicializar vista. ¿Sí? Si no, nunca se va a ejecutar este método. Entonces, cuando se ejecute el onCreate, dibuja la vista en la pantalla, ¿sí? Bueno, le dice al activity cuál es la vista que está asociada, ¿tá? Una vez que se pone la vista, ya sabe, el activity sabe, tiene, mejor dicho, referencia al edit text, tiene referencia al botón, y ya tiene el listener al botón. ¿Sí? Ni bien el usuario haga clic en el botón, se va a ejecutar el método onClick, que hace todo esto. Toma la edad, que está como string, la convierte a entero, hace el cálculo, crea el intent y llama a la segunda actividad. ¿Sí? Este sería nuestro método inicializar vista. Ahí se los paso, ahí por el chat. Este sería nuestro método. Profe, consulta. Sí. Cuando se hace el get text de componente ahí en este año, ¿ahí en qué viene? ¿Viene con algún tipo o...? Viene como editable. Viene con de tipo editable. Ah. ¿Sí? No, por eso no me lo devuelve como string. Por eso tengo que hacerle el toString. Ah, ok. Está bien. ¿Sí? Viene como editable. Bien. Bueno, les doy 5 minutitos para que terminen de armar esta activity y así vamos a la segunda, ¿sí? Para ver cómo hago desde la segunda activity para rescatar los datos que vienen en ese intent, ¿sí? Bueno. Aquellos que recursaron pueden ir adelantando, ya ir haciendo la segunda activity. Grabación. Bueno, entonces ya tenemos armada la primera parte, ¿sí? Ya tenemos armada la primera activity que se encarga de, una vez que el usuario haga clic en el botón calcular, tomar la edad, ¿sí?, armar el intent, adjuntarle la edad y llamarlo y pasarlo a través del método startActivity a la otra activity. Entonces, cuando se ejecute esta sentencia startActivity, se va a iniciar esta. Mostrar edad activity.
¿sí? ¿Qué tarea va a tener esta activity? Y bueno, rescatar del intent que la llama el dato y mostrarlo en la vista, ¿sí? Y mostrarlo en la vista. Fíjense, ¿qué nos dice acá la teoría? La teoría nos dice acá que desde la otra activity, ¿sí? Desde la otra activity, nosotros podemos, a través de este método, getIntent, obtener referencia al intent que llamó a esta segunda activity, y tengo, así como tiene el intent, los métodos put para enviar adjuntos datos, tengo los métodos get extra, ¿sí? Si lo que quiero rescatar es un dato de tipo string, usaré el método getStringExtra. Si quiero rescatar un dato de tipo entero, será getInExtra, ¿sí? Es decir, que así como tienen un método para enviar distintos tipos de datos, enteros, byte, char o string, bueno, lo mismo para recuperarlos. Bien. Entonces, les pido a ustedes que me digan qué haría ahora. Porque, está bien, yo rescato el dato, pero ¿qué me estaría faltando acá para poder desde esta activity mostrar el resultado acá, en este text view, que se llama text view mensaje? ¿Qué tendría que hacer en la segunda activity? ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer? Perdón, profe, ¿puede repetirme? Sí. Yo ahora estoy en la segunda activity, ¿sí? Y lo que quiero hacer ahora es rescatar la edad que viene en el intent y mostrarlo en la vista, ¿sí? A través de este objeto que tiene esta vista, que es este TextView, ¿sí? Que se llama TV mensaje. ¿Qué tendría que hacer para que eso suceda? Primero que nada. Primero tiene que crear un atributo TextView. Lo primero que tendría que hacer es crear un atributo de tipo TextView, sí señor, con el mismo nombre, con el TextView mensaje, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? La declaré a la variable, pero todavía no la inicialicé. ¿Cómo la inicializo? Y le asigno lo que viene de la otra activity, del intent, No. ¿no? Yo antes que nada, lo que necesito hacer es que este TextView apunte a este TextView que está en la vista. ¿Sí? Ah, ¿Cómo lo vinculaba? Fíjense cómo lo hicimos acá. Con la. Sí, con fin view by ID. Exactamente. Yo puedo hacerlo acá directamente en el main, ¿sí? Perdón, en el onCreate, ¿sí? Podría hacerlo en el onCreate. Pero vamos a tomar como buena práctica de crear un método aparte que se encargue de inicializar estos componentes, ¿sí? Y de poner los listeners y todo. Entonces vamos a poner acá, private, void, inicializar vista, le vamos a poner este también. Lo que va a hacer es lo que me dijo acá el compañero. Al TextView mensaje, lo voy a inicializar con ese objeto. FindViewById, r.id. El objeto al que quiero hacer referencia es al TextView mensaje. Bien, ahí lo tengo. Y ahora tengo que rescatar del intent el dato. Según la teoría, me decía que para rescatar el intent, para poder desde esta activity saber qué intent es el que lo llamó, tiene el método getIntent. Así como las activities heredan los métodos startActivity, onCreate, bueno, también heredan el método este, getIntent. Ese intent me devuelve un objeto intent. ¿Qué intent va a ser? El que llamó a esta activity. ¿Sí? ¿Estamos? Mira, lo voy a hacer por partes. Voy a crear una variable de tipo intent y se llama, vamos a poner y, a ver, podría ser
llamador. ¿Sí? Acá va a estar el ítem que llamó a esta actividad. Vamos a importar la clase ítem. Ahí tengo el ítem. Ahora, para rescatar el dato, ¿sí? Para rescatar el dato, ese ítem, llamado llamador, tiene, así como tienen los ítems, los métodos put, para enviar datos, tienen los métodos get. ¿Sí? Fíjense que los métodos get extra tengo para cada uno de los tipos. Tengo un get byte extra, un get char extra. ¿Sí? ¿Qué dato es el que yo envié? ¿Qué tipo de dato envié? Un int. Entonces voy a usar este. Get int extra. ¿Sí? El primer parámetro es la clave. ¿Qué clave le habíamos puesto al dato cuando lo enviamos? Edad. Edad. Sí, señor. Y el segundo dato, el segundo parámetro, es un valor por defecto. ¿Cómo un valor por defecto? Sí, acá lo que digo es, si del otro lado no viene un dato con este parámetro, con esta clave, le digo, mira, toma este valor, que la edad valga -1. ¿Sí? Entonces yo acá puedo decir, guardan una variable entera, edad, ¿sí? El entero que viene del otro lado con esta clave. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora ¿cómo la muestro la edad? Porque ahí la obtuve, y ahora ¿cómo armaría este cartelito? Que diga, usted tiene tantos años de edad. ¿Cómo haría? ¿Mm? Y lo setea en el text view. Entonces, ¿y cómo hago eso? dbmensaje.setText. .setText, sí señor. Fíjense que el setText, ¿sí? Espera un char sequence o que sería una especialización de string, ¿no? Entonces acá, le puedo poner acá, si yo acá pongo hola, ¿qué tal? Va a aparecer ese mensaje, ¿sí? No, pero yo no quiero que aparezca hola, ¿qué tal? Quiero que aparezca usted tiene concatenado la edad, años de edad. Entonces, como lo saben hacer ustedes. Acá la cadena, usted tiene espacio, concatenado, lo que hay en la variable edad, concatenado, comillas, espacio. ¿Sí? Bien. ¿Y qué me está faltando acá? ¿Cuándo quiero que se ejecute este inicializar vista? Que nunca se ejecuta. En el onCreate. Claro, entonces lo que vamos a hacer es el onCreate, lo mismo que hicimos hoy con la otra actividad. Llamar al método. ¿Sí? Inicializar vista. Guardo los cambios y pruebo. Y crucen los dedos. ¿Sí? Como ejercicio, ¿sí? Van a tener que hacer lo siguiente. En un nuevo proyecto, que va a tener 2 activities, van a tener, en la primera activity, ¿sí? Un login, en donde el usuario tiene que poner el mail y password, y un botón entrar. La idea es que cuando el usuario haga clic en el botón entrar, y el mail y el password coincidan con esto, ¿sí? El mail con pepe@mail.com y el password con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, recién ahí pase la segunda activity. ¿Sí? Si no, no pase la otra activity. O sea, solamente pase la otra activity si el mail es ese y la contraseña es esta. ¿Sí? Si yo quiero que aparezca, por ejemplo, si el usuario y la contraseña son incorrectos, y quiero que aparezca un TOS, un mensajito acá, ¿sí? Mensajito emergente, puedo hacer un TOS. ¿Cómo lo hago? Mire. Puedo hacer de esta forma, acá. Lo voy a mostrar en alguna de las activities. ¿Sí? Supongamos que yo quiero mostrar ese mensajito emergente. Pongo así. Toast. MakeText. ¿Sí? Primer parámetro, referencia del contexto. Segundo parámetro, el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, usuario vio
contraseña incorrectos. ¿Correcto? Tercer parámetro, duración del mensaje. Todos tiene una constante, por ejemplo, length, longitud larga. ¿Sí? Punto. Invoco el método para que lo muestre el mensaje, que es el método show. ¿Sí? Esta línea de código es para que aparezca ese mensaje emergente. Lo paso por acá. ¿Sí? Entonces, eso podrían hacer. Que cuando el usuario ingresa mail y password correcto, pase a la segunda activity que muestre solamente esa leyenda. Bienvenido. Y si no, aparezca acá abajo ese mensajito que diga usuario o contraseña incorrecta, pero no pase a la segunda activity. Se quede acá. ¿Sí? Bien. Tienen de media hora a 40 minutos para hacerlo. A partir de este momento. A ver, yo puedo poner otra vez compartir pantalla para que hagan una captura ahí, que es con lo que van a trabajar. Ya se van a activar los equipos.